Muy bien, continuamos entonces con los temas relacionados a la programación lineal. Dejen partir. Bien. Bien. Entonces, dice, todos los modelos de investigación operativa, incluida la programación lineal, poseen tres componentes básicos que son variables, objetivos y restricciones. Recordando que variables son aquellas cuestiones que, digamos, tienen algún cambio, modificación del problema y que son, digamos, aquellas cosas de interés para resolver el problema. Pueden ser cantidad de objetos a producir, cantidad de personas a concentrar, este, recursos a repartir en ciertas áreas de departamentos, X y Y, ¿verdad? Es aquello que puede tener una asignación y que a su vez va a tener una cantidad fija a calcular. Objetivos son aquello que se desee lograr calcular mediante este conjunto de ecuaciones lineales. Y restricción son aquellas cuestiones o aquellas problemas o planteamientos que nos acoten el área de solución, ¿verdad? Que pueden ser restricciones presupuestales, de tiempo, de personal, entre muchos otros. Si la definición correcta de variable de decisión es el primer paso en el desarrollo del modelo. Una vez concluido dicho proceso, la tarea de construir la función objetivo denominada z y las restricciones es más directa. Los programas de la programación lineal se generan por los recursos limitados, dos, que buscan distribuirse de la mejor manera. Los recursos, al ser limitados, pueden ser distribuidos de diversas maneras como tantas combinaciones matemáticas sean posibles, vinculadas a un mismo objetivo. Por lo antes expuesto, se crea la necesidad de distribuir de manera equilibrada y armónica entre los factores que intervienen en el problema, con el propósito de hallar las mejores alternativas de uso, cumpliendo el objetivo establecido. Un problema de programación lineal implica el sentido de la función, propósito, meta, recursos disponibles y habilidades o formas para comparar y seleccionar las alternativas óptimas. En términos formales, el problema de programación lineal crea un proceso de optimización en el cual se elige valores no negativos de una serie de variables de edición de modo que maximicen o minimicen una función objetivo. Por lo que lo mismo, nos da una serie de alternativas a elegir, ¿verdad? Suponiendo, y vamos a poner un ejemplo de un típico en programación lineal. Digamos que yo quiero, por poner algo, distribuir recursos a dos departamentos, ¿verdad? Cada departamento me genera una cierta productividad para la empresa, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, de la distribución de recursos entre dos estados, ¿verdad? Cada uno nos va a generar una productividad en el caso de generación de impuestos, pero a su vez esos estados tienen una serie de costos asociados a la operación de cada uno, ¿verdad? Tienen una cantidad mínima de recursos requeridos para operar y entre más dinero se les asigne, pues probablemente el gasto público va a inflarse en un porcentaje mayor o menor en cada uno de los estados, por poner algo. Bueno, yo tengo un budget, ¿verdad? Una partida que puedo distribuir de manera que yo quisiera, ¿verdad? Suponiendo que tengo 100 pesos, pues le puedo repartir a uno un peso y al otro 99. Y así sucesivamente, 2 y 98, 3 y 97 y así todas las alternativas que existen para distribuirla a ellos dos, ¿verdad? Desde 99 para un estado y un peso para el otro. Pero cada una de esas alternativas me va a implicar una serie de posibles recaudaciones de impuestos, por ejemplo, de cada uno de los estados, y a su vez me va a generar una serie de gastos públicos en cada uno de los estados, puedo poner algo. En otros términos, por ejemplo, en el área productiva, pues yo puedo tener, por ejemplo, dos productos a generar y cada uno me va a reportar una utilidad diferente. Pero a su vez me va a generar una serie de costos asociados a la producción o al costo de producción, ¿verdad? Bueno, la pregunta aquí que se resuelve con la programación lineal es cuál es la combinación adecuada que maximice mi utilidad o lo que yo puedo recaudar, ¿verdad? Y yo me minimice el costo, ¿verdad? Que es lo que me implica un menor costo o en este caso, por ejemplo, un menor gasto público, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en términos formales, el problema de programación lineal crea un proceso de optimización. Eso es lo que me ahorra, ¿verdad? Porque yo puedo hacerlo manualmente y ir calculando todas las posibles alternativas, ¿verdad? Pero es un proceso muy tedioso y que
me puede generar mucho proceso, ¿verdad? El cálculo. Pero bueno, esta programación, esta optimización se expresa a través de la función que viene abajo. Se maximiza o se minimiza la función z, que es la función objetivo, sujeto a una serie de combinaciones de un costo asociado a una alternativa asociada. Estos sujetos se refiere a una constante sobre la variable que se está analizando. Puede ser una constante y una variable que reporta una utilidad o una constante variable que reporta un costo. Esto sujeto a una serie de restricciones varias, ¿verdad? Asociados a esas mismas variables, ¿verdad? Este, esto lo mismo, solamente se expresa de otra manera. Una restricción de un dato cualquiera, ¿verdad? Para todas las restricciones y variables que yo tenga consideradas dentro de mi problema. Dice dónde esa función CDN, A de M y N y B de M son constantes dadas. Es decir, que es un valor fijo, que ahorita vamos a analizar de dónde proviene ese valor. Dependiendo del problema, las restricciones pueden ser expresadas con signos de igualdad o con signos de mayor o menor que, o mayor o menor que. Para la mejor comprensión del planteamiento del problema de programación lineal, se definen los siguientes términos. Función objetivo es la variable z, la cual representa lo que se busca optimizar. Luego, la función objetivo tiene un estrecho vínculo con la pregunta general de qué se desea responder. Si en un modelo resulta de distintas preguntas, la función objetivo se relacionaría con la pregunta de nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. Variables de problema. Aquellas variables desconocidas y que al resolver el problema deben de quedar definidas con el propósito de alcanzar la optimización de la función objetivo. Se le denomina también variable de decisión, las cuales en teoría representan factores controlables del modelo y que contribuyen a la consecución de la función objetivo. Coeficientes de función objetivo. Representan las cantidades constantes que aparecen en la ecuación de la función objetivo. O, digamos, las cantidades de la decisión que voy a tomar que sea más óptima, ¿verdad? A eso se refiere con coeficientes. Restricciones. Constituyen las limitaciones físicas o las condiciones que deben de cumplir el problema que va a ser resuelto mediante la programación lineal. Por ejemplo, la cantidad de materiales, el tiempo, el recurso humano, entre otros muchos. Suelen definirse como restricciones funcionales, perdón. Restricciones no explícitas. Son condiciones ocultas, es decir, es una información no disponible, pero que debe ser tomada en cuenta tanto para el planteamiento del problema como para su resolución. Son denominadas variables de no negatividad. Dice, la programación lineal es la base fundamental de la investigación de operaciones. La metodología para plantear un problema, como se muestra en la siguiente figura que vamos a ver enseguida, inicia con la definición de variables, definición de la función objetivo y el establecimiento de las restricciones, ¿verdad? Que ahí está expreso. Esto prácticamente lo que nos quiere decir es, los problemas van a estar planteados, digamos, de manera textual, ¿verdad? No nos van a dar los problemas ya acomodados en un término matemático. A esto se refiere que una vez analizado el problema en su entereza, podamos identificar cuáles son las variables, aquello que podemos modificar, que no es estático y que tenemos que definir en qué combinación va a estar para que nos dé el mejor resultado, qué resultado deseamos, que es la función objetivo, qué deseamos si maximizar o minimizar, ¿verdad? Si alcanzar este, alcanzar una cantidad de beneficios dada o un costo asociado a la operación dado. Después vamos a analizar las restricciones que existen, es decir, qué son aquellas cuestiones que tenemos que considerar para tomar la decisión que cumpla con esas restricciones, ¿verdad? Y que a su vez sea la mejor decisión posible. Y por último, definir las restricciones no explícitas, es decir, aquello que no está explícito en el problema, pero que nosotros sabemos que va a impactar en la solución final y en la realización de esa solución. Si se definen variables del problema, reside en determinar las variables, representarlas con letra y definir sus unidades. Definir la función objetivo es identificar las variables que deben de ser optimizadas, maximización o minimización según sea el caso. Se representa con la letra Z y se expresa mediante una ecuación matemática en función de las variables del problema y sus coeficientes. Ahorita vamos a ver los coeficientes, cómo se determinan qué es eso de los coeficientes de nuestras funciones lineales. Definir restricciones. Establecer por cada restricción una ecuación en relación con las variables del problema.
Generalmente dichas ecuaciones están representadas por desigualdades, sean de tipo mayor que o menor que. Definir restricciones no explícitas, identificar y expresar estas restricciones en el planteamiento del problema. En la metodología antes expuesta se debe de tomar atención a las unidades de cada ecuación planteada. Es decir, si en el lado izquierdo de la restricción las unidades son kilogramos, en el lado derecho también son kilogramos, o en cuyo caso se refiere a que siempre estamos trabajando con unidades similares, ¿verdad? Bien, con esto estaríamos concluyendo con esta cápsula. Continuamos en las siguientes.